Lo separaron del cargo, incluso en una parte del aparato estatal donde se supone que una de tus funciones es garantizar todos los aspectos del debido proceso, y entre ese está el derecho a ser oído. Tú dirás que no fue una infracción penal por lo que se le juzgó, pero la cuestión del debido proceso permea todas las materias, incluso la disciplinaria, y ese hombre, que yo no conozco, fue separado del cargo sin que nadie lo escuchara, nada más por el escándalo que se armó. Y después resultó que cuando se conoció el juicio al fondo, al individuo no se le pudo establecer ningún homicidio ni ninguna otra infracción, y hubo que descargarlo. Entonces, y no te pueden decir que era un individuo que tenía la protección de un estatus económico elevadísimo. No, era un marginal con el que se hizo un escándalo atroz, que se llevó de paro a un juez sin oírlo, y que al final resultó que los 20 muertos no eran tales 20 muertos, que no se le podía atribuir a ese individuo ni uno, y esas cosas no se pueden hacer. Tú dirás, bueno, ese fue ese caso, pero cuando yo me manejo de esa manera, yo atento contra la seguridad jurídica de todo el que no hace ese tipo de asunto. Entonces habría que tener más cuidado con la prensa en la República Dominicana, porque a veces tenemos una prensa sensacionalista, y habría que tener más cuidado con los expedientes que arma la Policía Nacional. Es lo que yo deduzco de la explicación, de la respuesta. Que cada caso hay que verlo en particular, más a fondo. Sí, y ver por qué tal o cual escarceo. Ya la cabeza en la investigación es del Ministerio Público. Y yo he visto casos aquí donde se ha hecho mucho ruido porque le han otorgado una garantía económica a un procesado. Y después, pasado el tiempo, se ha retirado la acusación porque no hay manera de probar. Pero mientras tanto, te cargaste la reputación del juez y nadie se disculpa, nadie nada. Ese juez que fue separado del cargo pudo procurar un resarcimiento frente a la Suprema o a la instancia que lo sancionó sin ser oído. ¿Tendría curso en la República Dominicana un reclamo de esa naturaleza? Bueno, ahí se le violaron aspectos consagrados en la Constitución. En ese momento quizá no, pero ahora a lo mejor, porque hay un tribunal de garantías constitucionales. Pero de todas maneras, eso era una cuestión que podía perseguirse, porque no hay derecho a que a nadie tú lo juzgues en ninguna materia. ¿Ante qué instancia él pudo perseguir en aquel momento? ¿Ante la propia Suprema Corte de Justicia, que lo expulsó, lo sancionó, lo canceló sin ni siquiera oírlo? Entonces, ¿o pudo irse a una corte internacional sin antes agotar un recurso interno? Pudo irse después de agotar la jurisdicción interna. Ante la propia corte que lo sancionó sin oírlo. Él pudo pedir la revisión de su asunto, no sé si lo hizo, y cuando hubiera agotado todos los mecanismos de la jurisdicción interna, irse a una corte internacional. Irse a una corte internacional. Pero lo de Julio Aníbal Suárez, que pidió ahí, eso sigue empantanado en el Tribunal Constitucional, porque es como que los derechos aquí no se pueden reclamar. No sé a qué altura está el proceso de pero Julio Aníbal. El Tribunal Constitucional tiene celeridad para conocer los casos que a ellos le interesan, y el de Julio Aníbal lo han dejado engavetado porque parece que no hay interés. Pero bueno, no vamos a seguir en eso, porque es un tema quizás que no debe abordarlo por delicadeza las funciones que usted desempeña, porque hay cosas y hay cosas. Pero me luce, por lo que usted decía al principio con relación al juez y al que se le imputó unos 20 crímenes y que él dio una medida y lo puso en libertad por una infracción X, y decían, todo se le carga al juez, al tren judicial,
pero hay otros estamentos que tienen una responsabilidad previa a la parte judicial. En este caso la Policía Nacional, que actúa de primero, luego el Ministerio Público, que tiene que darle curso a una investigación y entonces apoderar al tren judicial, a un juez, para que conozca entonces y pueda fallar esto, pueda conocer esto. Me parece, ando buscando la coherencia suya, porque esta respuesta tengo que llevarla a 2 décadas atrás, a una carta suya que hizo pública frente a un presidente de la República, porque le requerían a usted como jueza que condenara, no importa lo que haya de por medio. Usted dice, bueno, para yo condenar tienen que demostrarme que es culpable. Pídale cuenta a ese Ministerio Público, a esa policía que tiene que investigar. Es decir, si al juez no le llega un expediente debidamente sustanciado, con las pruebas necesarias, ¿qué puede pasar? Lo que pasa es que está frente a un individuo que la Constitución, todos los instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado, te dicen que es un presunto inocente. Y te dice quién tiene la carga de destruir esa presunción de inocencia. Y te dicen cuál es tu obligación de juez cuando eso no es probado. No te digo que no haya problema del lado de los jueces. Por ejemplo, hace tiempo, ya no está en el sistema, había un magistrado que tú le podías llevar a todas las evidencias que fueran, y él decía, ¿y dónde están los indicios? Porque yo no lo veo. No era que él no lo veía. Y ese manejo tampoco es una cuestión deseable. Cuando usted fue jueza... Un juez es un tercero imparcial. Un tercero imparcial. Sí. Cuando usted fue jueza de primera instancia, estableció un principio, o elaboró un principio, no sé quién es el autor del principio, usted lo dirá si lo conoce, que prefería ver en la calle a un presunto culpable y no en la cárcel a un inocente, algo así. No hago la traducción literal, pero es la idea. Es decir, si no me dan la prueba para yo sentenciarlo, condenarlo, pudiera que sea culpable, pero mientras tanto yo tengo que presumir que es inocente. Mire, usted puede llegar al convencimiento de la responsabilidad de una persona por un cuadro incriminador sacado de indicios serios. Pero si a usted no le han probado, aunque usted crea, aunque usted tenga el convencimiento de que esa persona fue, usted no puede manejarse de esa forma, por lo que yo creo, porque entonces el justiciable está sometido al prejuicio suyo, a la impresión que él haya causado en su ánimo. Y aunque usted lo crea, si no ha sido establecida su responsabilidad, usted tiene la obligación de inclinarse por el descargo. Y entonces, en lo que usted dice, hay una cuestión terrible, que es que hay casos donde aquí se pretende que tú sencillamente voltees la cara a lo que es el aspecto probatorio y te lleve de lo que se grita en tal o cual estamento. O sea, una especie de justicia para las gradas. Entonces, el justiciable viene a ser una especie de rehén entre el prejuicio que usted tiene y lo que le están gritando por allí. Bueno, muy bien. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con Miriam Germán Brito sobre estos temas sumamente interesantes. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar,
Piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Bueno, seguimos conversando con Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia. Había un tema que dejamos antes de ir a la pausa. Parece ser que en el sistema anterior, por lo de la íntima convicción, el juez sí podía mandar a alguien a prisión por indicio, por sospecha, porque tuviera la percepción de que podía ser culpable, pero hoy parece que ya con el sistema actual eso no es posible. Hay una diferencia ahí de fondo entre el sistema anterior y el actual. La diferencia mayor es en cómo tú enfocabas lo que era la íntima convicción, porque la íntima convicción nunca ha sido lo que al juez le venga en gana. La íntima convicción tú tenías que formarla ahí en el proceso, con lo que te administraban. No era el individuo dejado a tu capricho. Y también hay cuestiones en el aspecto probatorio en que se pretende una prueba que no es por la naturaleza de la infracción, no es posible obtenerla. ¿Cómo tú le pides a una persona que ha sido objeto de una violación que te lleve testigos cuando se sabe que ese tipo de atentado a la libertad sexual, a la integridad, a la dignidad, ese tipo de atentado busca el espacio hasta cierto punto íntimo para el perpetrador lograr su objetivo? Tú no puedes pedirle a una víctima que te lleve un testigo de eso. Tú puedes manejarte con la coherencia de la declaración de la víctima y con otros elementos. Pero te repito, lo de la íntima convicción nunca ha sido lo que al juez le pareciera. Se ha dicho, y una de las críticas fundamentales al actual sistema y al código procesal, es que es un código muy garantista. Y cuando dice muy garantista, la gente lo refiere en ese sentido a que tiende a proteger al imputado, al agresor, a quien comete un delito. ¿Hasta dónde todo este cúmulo de garantía a los procesados de alguna manera constituyen un obstáculo para la seguridad ciudadana? ¿O hasta dónde los temores y lo que se dice en la sociedad de que es un código muy garantista, hasta dónde es verdad? ¿O hasta dónde es mentira? Es que las garantías forman parte de la manera de que se debe manejar un Estado civilizado y una administración de justicia pulcra. Aquí podría decirse que con relación al código, casi todas las garantías que consagra el código ya nosotros debíamos tenerla por haber suscrito instrumentos internacionales donde constan, y asumimos, por ejemplo, el código, y hay una serie de aspectos donde sencillamente no hay recursos o no hay voluntad de que se tenga. Porque, por ejemplo, ponerte un brazalete electrónico, aquí prácticamente no hay esa posibilidad. Para controlarte tu desplazamiento,
Entonces eso no es culpa, por ejemplo, del código. Si yo teniendo una orden de restricción voy y me presento donde la persona que obtuvo la orden, eso es de no inversión en el sistema para controlar la ejecución de esa medida. Y mira, con eso de quejarse de las garantías y del exceso de garantías, hay una pendiente peligrosa, que es pretender que el proceso penal está llamado a resolver todos los problemas, todas las inequidades de una sociedad, y que todo se resuelve abriendo un proceso, y no es así. Esto es interesante. Ahí hay otra parte que uno puede pedirle su opinión. Aquí ha habido un escarceo muy grande, muy fuerte, una corriente de opinión de la que incluso el cardenal López Rodríguez se ha hecho eco y ha pedido en esa dirección al Congreso Nacional, dado que muchos menores de edad, pero que son adolescentes entre 16 y 17 años, y que le faltan a lo mejor 5 meses, 3 meses o 20 días para cumplir 18 años y alcanzar la mayoría de edad, han estado cometiendo actos delictivos, actos violentos, y se ha planteado como una de las alternativas, una de las medidas, el aumento o el endurecimiento de las penas. ¿Hasta dónde esto puede ser una panacea, una medida de solución, elevar las penas a los menores que están en conflicto con la ley? Mira, ¿hasta dónde esto es razonable? Mira, yo no exculpo, no justifico todo lo que hace un menor. Hay menores que por las cosas que han hecho, a mí me provocarían un reflejo de huida y un coger por la otra acera. Pero tú tienes que examinar la situación del menor también desde el lado de lo que tú como sociedad ofreces. Es un individuo que mucho antes de ser adulto, prácticamente lo lanza a la calle a buscarse la manera de llevar algún dinero a su casa. Tú no le has garantizado salud, no le has garantizado educación, y cuando las cosas se te desmadran, entonces la salida más cómoda es el aumento de las penas, como una manifestación más del populismo penal, que es una corriente, una manera de concebir el proceso penal, de que todo se resuelve con el aumento de la pena y la disminución de las garantías. Yo no abogo por la inimputabilidad de todos los menores, pero sí me gustaría ver que no se ponga el acento nada más en el aspecto penal, que interioricemos, que nos veamos, que como sociedad, ¿qué le ofrecimos a esos menores? Que si son infractores, si han cometido alguna falta que lo haga objeto de un proceso, si lo privo de la libertad, en esa privación de libertad, ¿cómo yo garantizo que el muchacho que fue por una riña no salga experto en robo con fractura, experto en disimulados homicidios, experto en sacar carteras en la calle, experto en el tirón, de tirarte la cartera y salir corriendo? ¿O en el sicariato? Sí, en el sicariato. ¿Cómo yo le garantizo que esa persona va a mejorar? Que no estoy creando las condiciones para que marche más profundo en la cuestión de la delincuencia. Entonces, eso es un todo que no se resuelve nada más
acentuando lo penal y propugnando por sanciones más graves. Aquí toda la cuestión de la delincuencia te lo quieren resolver bajando el índice de respeto a las garantías, bajando lo que tú les requieres a un organismo de investigación. O sea, cuando una persona, por una deficiencia en el proceso, sale por la derecha o huye por la derecha, como dice una tira cómica, para que eso no suceda, tú no te preocupas por tecnificar más el organismo que investiga. Tú lo que te preocupa es por disminuir la garantía, de manera que aunque la cosa no esté totalmente clara, tú tengas al individuo ahí. Este es un tema de mucha preocupación en la sociedad dominicana, porque los políticos y los hombres públicos, como es el cardenal y los sacerdotes y bueno, todo lo que hacemos de alguna manera a vida pública, nos vamos a agarrar el rábano por la rama y no por el tallo, por el tubérculo como tal, porque es más cómodo. Ahí hay que ver problemas de carácter estructurales en la sociedad, de carácter político. Eso es lo que te digo. ¿Qué oportunidad damos a esos jóvenes? ¿De qué tipo de hogares vienen esos jóvenes? De hogares que, para usar una palabra suya, que están desmadrados. Sí. Madres solteras, que tienen que trabajar para mantener 3, 4 muchachos, padres irresponsables, muchachos que se quedan solos en la casa, o que tienen que ayudar con una limpiabota o limpiando un vidrio en una esquina, en un semáforo. Y las autoridades y los organismos competentes, entre comillas, ven a esos niños limpiando vidrio y no hacen nada, sin escuela. Entonces, queremos buscar la solución por la vía más cómoda, pero los problemas estructurales no lo abordamos, porque hay una razón causal, una razón estructural, una explicación causal que tiene que ver con el orden político, social, económico, institucional de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero es más cómodo ver las cosas por otro lado. Y a propósito de eso, viendo que en los primeros 6 meses de este año 2013 han habido 470 violaciones conocidas, porque habrán otras que la madre o los padres no han dado conocimiento, parte a los organismos competentes, fiscalía, ministerio público, policía, o lo que fuere, por vergüenza, por pudor entre comillas. Y el tema entonces de la violencia de género, porque todo esto es despalmado. Hoy la justicia, violencia de género, porque esto sigue en crecimiento, parece como que la justicia no ha dado pie con bola, o que todo el tema de la falta de una política criminal en la sociedad, de la falta de una política educativa, todo esto como que de alguna manera se encuentra para darnos este cuadro de alguna manera monstruoso en la sociedad. Mira, eso tiene que ver mucho con la educación, y ese problema de la violencia y de la actitud frente a la mujer, yo quisiera que cambiara rápido, pero ese cambio no va a ser rápido. Ese cambio va a durar mucho, porque lo que tú más tardas en transformar es una actitud, una percepción de la cosa, lo que tú has interiorizado, tu imagen del otro. Y aquí tenemos la imagen de la mujer como un ser subordinado que tiene que soportar una serie de cosas, atentados a la dignidad, a la integridad física, a todo, que haya otro ser humano que te conciba a ti como de su propiedad y que no logre asimilar el hecho de que tú no quieras más estar con él y que te cobre la vida por eso. Y eso viene desde muy temprano. Si tú vas a donde una familia donde hay varios hijos, tú ves el trato diferente del varón. Y la inferiorización de la mujer se va aprendiendo desde la más temprana edad.
y el trato con la mujer no va acorde con el puesto, con el puesto que ella ha asumido en la sociedad, con la forma en cómo se ha preparado. Mira, yo tengo una de mis hijas, se graduó en su profesión magna cum laude. En el programa yo me puse a ver las personas que tenían honores y más de las 3/4 partes eran mujeres, pero eso no se transparenta en los puestos de dirección. Y por ejemplo, donde yo trabajo, de 17, antes cuando eran 16 personas, había 5 mujeres, ahora son 17 y también hay 5 mujeres. O sea, que en vez de crecer, hemos disminuido. Y esa es una tendencia que a medida que se asciende en el sistema, se va acentuando. Son los desafíos que tenemos en estos tiempos. Y mira, la mujer se prepara cada día más que el hombre. La matrícula en las universidades nos hablan de que el 70% de la misma es de mujeres. sí, Y entonces eso va a la sociedad. Y sin embargo, los puestos ejecutivos no están en manos de las mujeres, independientemente de que tengan mayor capacidad, mayor nivel de gerencia, mejor currículum, etcétera. no, y mira, un cierto desprecio por la condición de la mujer, aunque se esmeren en la casa por erradicar eso, en la escuela, en otros espacios, compiten con la formación que se pretende dar en la casa. Sin embargo, las mujeres que tanto hablan de igualdad, aún siendo más en la sociedad y más preparadas, o hay más mujeres preparadas que hombres, a la hora de que les conviene hablan de una discriminación positiva, en el caso por ejemplo de la cuota en los partidos políticos. Ahí acomodan las cosas. Pero ven acá, y si tenemos muchísimos siglos viendo a una serie de idiotas asumir cargos públicos, posiciones, lo que sea, entonces ¿por qué a una mujer tú le tienes que averiguar si es o no idiota? ¿Por qué no le averiguas al individuo que sin condiciones tú pusiste en el cargo? Pero ellas asumen el concepto, el criterio de discriminación positiva. Discriminación es discriminación. Pues mira la otra. Discriminación es discriminación. Y es una manera de equilibrar la otra. Pero si me regalan 2 minutos. Por ejemplo, hay un tema interesante, una respuesta así lo más breve posible. El abogado es un auxiliar de la justicia por el rol que tiene que desempeñar. El notario público, que es un funcionario público, porque juega un papel fundamental, es un hombre que tiene fe pública en lo que hace. Sin embargo, hemos visto que en el colegio de abogados hay más de 200 abogados sometidos al tribunal disciplinario por una falta ética, y estas cosas van finalmente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que pasa con abogados y notarios que viven cometiendo falta en el ejercicio de sus funciones, y cómo en la Suprema Corte de Justicia valoran esto? ¿Y por qué se da esto? ¿Es una expresión de lo que pasa en la sociedad? Claro que sí, que es una expresión de creerse que el lucro lo resuelve todo, y que el principio que sea te lo puedes saltar, y si has durado mucho tiempo sin consecuencia, te vuelves más osado y haces cosas más terribles. Y a veces tú te encuentras con personas que han legalizado la firma de alguien que murió y que ellos nunca conocieron, y de abogados que cobran, se van por ahí mismo con el dinero y tumban al cliente, le dan para abajo, como dicen los diputados. Los diputados, algunos dicen los policías.
Bueno, son temas muy fuertes, señores. Gracias a Miriam Germán Brito por aceptar por segunda vez conversar con nosotros y para ustedes. Tema sumamente interesante, tema del derecho, pero también tema de carácter social, institucional. Qué bueno que una persona de este nivel en la sociedad dominicana pueda expresar algunas inquietudes, algunas ideas para